Tu apellido o casta decidió tu coeficiente intelectual, tu IQ. En la India se realizó una prueba de coeficiente intelectual en 1944, en la que los brahmines obtuvieron 102 los kshatriyas, 101 los vaishyas, 99 y los shudras 95. Y hasta hoy se sigue usando ese dato, diciendo que prueba que la jerarquía es natural, genética y bien merecida. En todos estos años, algún hijo de Chamar ha sido el mejor estudiante. No puede progresar, no puede alcanzar ese nivel, no puede ser un erudito. Para los brahmanes, adquirir conocimiento es su deber religioso, y para los shudras, servir es su deber. En este país, solo los pandits tienen derecho a recibir educación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas entienden las cosas rápido, pero a ti te toma un poco más de tiempo? En la clase, en la oficina, en la vida, trabajas mucho, pero aún así sigues siendo promedio. Y entonces te viene un pensamiento peligroso. ¿Será que solo me falta práctica o tal vez la capacidad de mi mente ya está predeterminada? Según los datos, las personas de castas altas están más en trabajos de oficina y empleos gubernamentales, mientras que las personas de castas bajas están más en trabajos manuales o empleos de obrero. La propiedad de activos y la riqueza de las castas altas generalmente también es mayor que la de las castas bajas, y en comparación con su población poseen mucha más riqueza. A diferencia de las castas bajas, entonces las castas altas llevan ventaja por eso. ¿Es porque genéticamente son más inteligentes, tienen mejores genes o el sistema está hecho de tal manera que siempre tengan ventaja? Mira también en los exámenes competitivos, cuántas personas ni siquiera pueden aprobar el IIT o el UPSC, incluso después de darlo todo. Diste 5 intentos en 5 años, pero ahora llevas 7 años. Sí, la familia dice algo. ¿Y ahora qué sigue? Al verme, me doy cuenta de lo que quieren decir, pero no pueden decirlo, entonces uno mismo lo siente. Se fue la oportunidad de casarme, perdí a mi novia, llegó un complejo de inferioridad, tuve depresión, todas esas cosas, y después de un tiempo, cuando consigues trabajo, ya ni siquiera tiene sentido. También lo verás en la UPSC. En los resultados de los últimos 5 años, 3 veces los estudiantes de la casta Brahmin aseguraron el puesto número 1. De la misma manera, ¿cuántas personas no pueden levantar un negocio? No pueden crecer en la carrera de su elección. La razón detrás del fracaso es solo la falta de trabajo duro o también la diferencia en la inteligencia genética. Ahora, si la inteligencia es mayormente genética, entonces este patrón no solo debería verse en la India, sino también internacionalmente, ¿no? Bueno, en 2009 2 estados de la India participaron en la prueba internacional PISA, una prueba basada en matemáticas y ciencias, que está fuertemente correlacionada con el coeficiente intelectual, y la India quedó en el puesto 73 de 74 países y regiones, solo superando a Kazajistán. ¿Está la India tan atrás porque nuestro coeficiente intelectual promedio es menor que el de otros países? ¿Por qué? ¿Por qué los blancos gobernaron el mundo durante siglos, pero los negros o los indios no lo hicieron? ¿Podría haber alguna relación entre la raza y la etnia de una persona y su inteligencia? 14 de agosto de 1839, un médico estadounidense llamado Samuel George Morton coloca 4 cráneos sobre su mesa, ordenados de mayor a menor tamaño. El primero es un cráneo promedio de etnia blanca, el segundo de un nativo americano, el tercero de un indio y el cuarto de un negro. Él había traído más de 100 cráneos de todo el mundo. Sacó el promedio y luego hizo una afirmación. El tamaño del cráneo se corresponde con la inteligencia, y la inteligencia de una persona está vinculada a su etnia. Su lógica era simple. La evolución ha mostrado que a medida que el tamaño del cráneo aumentó, la inteligencia también aumentó, y en la sociedad también existe este patrón. El grupo que está más avanzado tiene los cráneos más grandes. Entonces, ¿cómo podría ser esto una coincidencia? Esta fue la primera vez que alguien convirtió una sensación de jerarquía en números. Y cuando una idea recibe la etiqueta de ciencia, deja de ser una explicación y se convierte en una justificación. El colonialismo, la esclavitud y la jerarquía social ya no parecían incorrectos, sino naturales. Según la voluntad de Dios, la raza blanca debe ser preservada y no ser absorbida por una raza inferior. Luego entra en escena Franz Boas, quien realizó estudios sobre los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos y reveló un descubrimiento impactante. En una sola familia, solo después de una generación, la forma del cráneo estaba cambiando. Algo que considerábamos fijo, pero tal vez el entorno también lo estaba cambiando. Pero el problema era que la respuesta de Boas no era sencilla. Él dijo que si queremos entender al ser humano, tenemos que entender la realidad del sistema. Y el sistema es complicado. Las ideas complejas no se vuelven virales. Por eso Morton ganó y la voz de Boas fue
silenciada. Durante muchos años, este debate continuó. Luego, en 1994, se publica un libro tan controversial que sacudió a toda la sociedad. La infame Curva de Bell, del psicólogo de Harvard Richard J. Horenstein y de Charles Murray. Mira esta famosa curva de Bell. Ellos afirmaban que el CI promedio de los negros era considerablemente más bajo que el de los blancos, que el CI es hereditario en un 50 a 80% y que es mayormente fijo, es decir, que no se puede aumentar mucho, y que por eso el sistema de clases se crea de manera natural. La sociedad está dividida en dos clases según la inteligencia, la clase élite de alto CI y la clase baja de bajo CI. Las personas de la clase de alto CI naturalmente se vuelven ricas y exitosas, y las personas de la clase de bajo CI naturalmente se vuelven pobres y no exitosas, incluso participan más en crímenes. Y lo más peligroso es que no eran personas cualquiera, eran investigadores de Harvard, con respaldo científico daban el veredicto de que la jerarquía es natural. Después de esto, la pregunta ya no era solo moral, sino que se volvió una cuestión de existencia, una pregunta sobre el futuro, porque si tu amigo exitoso va por delante de ti solo porque le tocó una mente mejor que la tuya, entonces, ¿qué sentido tiene el trabajo duro, la meritocracia y la democracia? Todo eso son solo historias reconfortantes. Desde 1970, paralelamente, se venía realizando otra investigación cuyas conclusiones empezaron a romper el sistema desde adentro. El genetista de poblaciones Richard Levantine descubrió que hasta el 90% de las variaciones genéticas en los humanos se encontraban dentro de la misma población. O sea, entre personas que viven en diferentes continentes, solo hay un 10% de variaciones genéticas. Esto significa que dos africanos pueden ser genéticamente más diferentes entre sí que un africano y un europeo. En conclusión, la raza, biológica y científicamente, tal vez ni siquiera exista. Es solo una etiqueta para rasgos superficiales. La raza es solo una historia social que le hemos puesto a los datos. Todo el fundamento de los cráneos de Mutón se tambaleó, y luego llega el golpe final. En 1978, el politólogo James Flynn observó otro patrón extraño. Cada 10 años, los puntajes de IQ en todo el mundo aumentaban en 3 puntos consistentemente en cada década desde 1900. ¿Cómo es posible esto? Porque el IQ es entre 50 y 80% genético, lo cual es un hecho científico, y los genes no evolucionan a esa velocidad. Esto no era una paradoja, sino una bomba que estaba plantada justo debajo de toda la teoría de la inteligencia genética. A esta observación se le dio el nombre de el efecto Flynn, y cuando los científicos lo descifraron, salió a la luz una realidad amarga, una realidad que la mayoría de las personas no puede ver. Bienvenido a la Matrix. Pero antes de saber qué es esta Matrix, así como la raza creó una ilusión de inteligencia, medir el potencial a través de calificaciones y rangos también es una ilusión. La verdadera inteligencia, en realidad, es tu capacidad para resolver problemas. Y hoy en día, el mercado también quiere eso. Pruebas de que puedes hacerlo en la práctica, no calificaciones. Pero las universidades tradicionales todavía están enseñando un plan de estudios de hace décadas. Pura memorización, sin habilidades reales. Esta brecha la aborda Scholar School of Technology. Es un programa de licenciatura de 4 años en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, donde el aprendizaje no se limita solo a la teoría. Los estudiantes construyen más de 50 proyectos del mundo real, como aplicaciones, herramientas y chatbots, bajo la mentoría de ingenieros ex Google, Amazon y Meta. En los primeros 2 años, obtienen una base sólida en estructuras de datos y algoritmos, desarrollo full stack y pensamiento sistémico. Luego se especializan en IA, aprendizaje automático y campos tecnológicos de alta demanda. Y en el último año tienen una inmersión directa en la industria. Trabajar con empresas reales o construir tu propia startup. La admisión tampoco es normal. Primero hay una prueba de ingreso rigurosa, que se basa en matemáticas puras y razonamiento lógico. Y después aprendes junto a esas mismas personas motivadas y muy comprometidas, con una mentalidad parecida. Una parte interesante es su Innovation Lab, donde los estudiantes trabajan con fundadores en problemas reales del mundo. Como resultado, los estudiantes en el primer año están llegando a las finales de la ICPC. En el segundo año están asegurando pasantías internacionales y algunos están generando ingresos de cientos de miles de rupias con su propia startup. Si quieres checar la School of Technology, el enlace está en la descripción. Y ahora vamos a explorar la Matrix. Imagínate cómo te sentirías si tu estatura se quedara en 5 pies 3 pulgadas, porque no recibiste buena nutrición en la infancia, pero tu amigo mide 6 pies 3 pulgadas. Ahora pongan a ambos en la cancha de baloncesto. ¿El partido es justo? El resultado ya está inclinado antes de que empiece el juego. Nosotros, los indios, vivimos con un gran malentendido. Creemos que el éxito se trata solo de esfuerzo, disciplina y motivación. Eso está mal. Todo esto es solo la base.
El trabajo duro te parece que solo tú lo haces, pero el obrero que construye caminos trabaja más duro que tú. El juego del éxito nunca fue determinista, funciona sobre la arquitectura de la probabilidad. Por eso personas como Elon Musk, que son pensadores racionales, siempre hablan en términos de probabilidades. Mejora la probabilidad de éxito, maximiza la probabilidad. La clave es la probabilidad, ¿no? ¿Y qué pasa si toda la arquitectura de la probabilidad está en tu contra? O sea que a pesar de todo tu esfuerzo, tu probabilidad de éxito es solo del 0.1%. Y para otra persona, después de su esfuerzo, es del 70%. Entonces, ¿este juego es justo? Mi papá nunca ha estado en una película de Dharma. Nunca fue a tomar café con Karan. Cada quien tiene su propia lucha. La diferencia es que donde se cumplen nuestros sueños, ahí empieza su lucha. Vamos a exponer esta dura realidad con una historia simple respaldada científicamente. Rahul, Raj y Rohan son amigos del mismo gimnasio, tienen la misma edad, viven en la misma ciudad y tienen casi el mismo potencial genético. Pero hoy, Rahul tiene un salario de 150,000 rupias, mientras que Raj gana 50,000 y Rohan es supervisor de fábrica con un salario de 22,000 rupias. Y los tres piensan que algunas personas son naturalmente más inteligentes. Ahora verás con pruebas científicas impresionantes cuán grande es este pensamiento. Vamos a entrar en detalle. En la fase 1, en el año 1999, 3 hospitales, 3 mundos diferentes. Rahul nació en un hospital privado de Mumbai. O sea, durante el embarazo tuvieron una nutrióloga, monitorearon el hierro, DHA, ácido fólico, todo. En casa, un cuarto infantil con aire acondicionado. Y la mamá tuvo 6 meses de licencia de maternidad relajada, durante los 3 años en los que el cerebro del niño se desarrolla un 90%. El papá se sentaba con Rahul en las tardes, leía libros con él, le explicaba cosas. Mira, hijo, esta es la luna. ¿Sabes por qué brilla? ¿Quieres verla? Según la Federación Americana de Maestros, los niños de clase alta han escuchado 30 millones más de palabras hasta los 3 años de edad, 30 millones de palabras. Cada palabra es una vía neuronal, y cada vía es un bloque de construcción para la inteligencia futura. Rahul tuvo un ambiente de alta estimulación intelectual, sin estrés y rico en nutrición. Y a los 3 años, su vocabulario era de 1,200 palabras, una puntuación 1.5 veces mayor. Por otro lado, Raj, su primo, nació en una sala semiprivada. Su mamá tuvo 2 meses de licencia de maternidad, todo estaba bien. Tenía comida, tenía amor. Pero la mayoría de las conversaciones durante la cena eran así. Hoy el jefe dijo esto, ¿qué hacemos con la cuota mensual? ¿Cómo manejamos el presupuesto del próximo mes? La estimulación intelectual también era baja, la curiosidad no se fomentaba, y el vocabulario de Raj a los 3 años era de 700 palabras, con una puntuación multiplicadora de 1.2 veces. Ahora, Rohan, hospital público cerca de Dharavi. Su mamá tuvo deficiencia nutricional durante el embarazo, algo que les pasa al 54% de las mujeres embarazadas en la India. El peso ligeramente bajo, la casa, un cuarto de 10 por 12, 6 personas y peleas diarias. Las células cerebrales de Rohan se estaban dividiendo en un ambiente crónicamente estresado y con deficiencia nutricional. Vocabulario a los 3 años. 300 palabras, puntuación multiplicadora. 1.0x. Ahora para entender la señal peligrosa. Solo la deficiencia nutricional antes del nacimiento, y en los primeros 2 años puede destruir permanentemente de 9 a 10 puntos de IQ. Y en India, casi el 50% de los niños, es decir, 62 millones actualmente sufren de desnutrición. Un impactante estudio del Reino Unido siguió a 14.800 niños de los 2 a los 16 años del mismo grupo genético. Un grupo era de familias de altos ingresos y el otro de bajos ingresos. A los 2 años la diferencia de IQ era de 6 puntos y a los 16 años, la diferencia aumentó a 16 o 17 puntos de IQ. Se va acumulando en silencio. Ahora solo calcula. Si recibes genes de IQ promedio, pero naces en un hogar desfavorecido, entonces tu IQ de adulto se va a quedar atascado en ese rango. ¿Sabes lo que significa tener un IQ de 83 o 84? En la educación, lucha constante. Los exámenes selectivos son realmente difíciles, conceptos abstractos, procesamiento lento. En la oficina te dicen que eres un poco lento. ¿Y cuál fue tu error? Solo nacer en la casa equivocada, y el impuesto cognitivo oculto ya se ha cobrado. Y esto es en el Reino Unido, donde la pobreza extrema ni siquiera existe. En la India, la desigualdad es mucho más brutal. El 1% superior tiene el 40% de la riqueza del país, mientras que el 50% inferior, es decir, 700 millones de indios solo tienen el 56% de la riqueza. Estás pensando que esto solo les pasa a los pobres, pero yo soy de clase media, ¿no? Bueno, incluso entre los ricos y la clase media hay una brecha documentada de 67 puntos. Ahora vamos a entrar. En la fase 2, 3 escuelas, 3 cerebros diferentes.
Rahul, DPS, 25 estudiantes por clase, laboratorios reales, deportes reales, debates reales. No solo se enseñó el temario, se enseñó cómo planear, cómo enfocarse, cómo dividir un gran problema en pequeños pasos para resolverlo. Ejercicio diario del córtex prefrontal, desarrollo de inteligencia ejecutiva, puntaje multiplicador 2x Raj Ryan School, 45 estudiantes, educación decente, pero como en las escuelas típicas de la India, solo se enfocan en lo académico, por eso el desarrollo integral se ve comprometido. En casa también había algo de ansiedad financiera. El ancho de banda del córtex prefrontal se dividió. La planificación y la resolución de problemas se desarrollaron parcialmente. La velocidad fue limitada. Puntaje multiplicador 1.4x. Rohan, escuela municipal, 70 niños, maestro. 3 días a la semana estaba ausente. El cerebro en modo de supervivencia, modo reactivo, nunca adelantado. No se usaron los circuitos de resolución de problemas. Por eso se podaron permanentemente. Un descubrimiento injusto de la Federación Americana de Maestros. El que a los 5 años conoce más palabras, puede conectar conceptos nuevos más rápido y el aprendizaje se vuelve muy rápido. El que sabe menos tiene dificultades antes de cada concepto. La brecha no se suma, se multiplica. Por eso, en el primer año solo se encontró una brecha de medio año escolar en la lectura, pero para quinto grado ya era de 3 años escolares completos. A esto se le llama el efecto Mateo. Ahora conecta esto con la historia de la India. Hasta 1882, las comunidades de castas altas tenían casi el monopolio de la educación formal. Los estudiantes de castas bajas literalmente no estaban permitidos en las escuelas. Y luego, de repente, llegó la reserva en 1950. Pero piensa, si el efecto Mateo dice que quien sabe más a los 5 años, su brecha aumenta exponencialmente. Entonces, ¿cómo puede cerrarse de golpe en 1950 la brecha de aquellas comunidades que estuvieron excluidas de la educación durante 1000 años? Luego, sobre la calidad educativa, hay otra investigación impactante. Se estudió a 87 gemelos idénticos cuyo ADN es casi igual, pero recibieron diferentes educaciones, y en solo unos años surgió una diferencia de 15 puntos de CI, toda una desviación estándar solo por la escuela. Y para Rahul, la educación significó un multiplicador de 2.5 veces frente a 1.5 veces frente a 1 veces para Rohan. Un estudio detallado de resonancia magnética en Japón analizó los escaneos cerebrales de 285 niños, y los cerebros de los niños de clases más altas literalmente mostraban microestructuras diferentes, distinta densidad de materia gris, diferentes vías neuronales. En un seguimiento de 3 años, esta brecha estructuralmente se hizo aún mayor. El dinero literalmente construye los tejidos cerebrales. Y la peor parte, el cerebro también tiene un momento de bloqueo. De los 16 a los 20 años, tu CI se estabiliza significativamente. Y la función ejecutiva entre los 18 y los 22 años, el desarrollo cerebral durante este periodo establece un rango permanente de tus habilidades cognitivas, que no se puede romper. Pase lo que pase, solo se puede maximizar. Luego, finalmente, la fase 3 de la vida. La identidad interna y externa de Rahul ya está construida. Triunfador, solucionador de problemas inteligente. Cada fracaso es igual a aprendizaje. La confianza se compone cada año. Multiplicador de 3 veces. En la confusión de identidad de Raj, ¿soy promedio? ¿Los triunfadores son naturalmente mejores? Tenía potencial, pero la identidad le puso un límite de velocidad. Rohan, en cada examen, tuvo que marcar la casilla de categoría. En cada entrevista fue juzgado por su acento, por el nombre de su universidad, por si encajaba o no. Una parte del cerebro siempre estuvo ocupada justificando su propia existencia. Ese ancho de banda que se necesitaba para resolver problemas. Las etiquetas de estereotipo lo robaron. ¿Qué tan peligroso puede ser una etiqueta de identidad social? Este experimento lo demuestra. Investigadores franceses realizaron un experimento de CI entre grupos de estudiantes de altos ingresos y bajos ingresos, con el mismo rango de CI, la misma universidad, las mismas preguntas. Solo las instrucciones eran diferentes. Al grupo A se le dijo que esta prueba medía su capacidad intelectual y al grupo B se le dijo que no era una prueba, que solo era un ejercicio de resolución de problemas. Y el resultado: en el grupo A, los estudiantes de bajos ingresos tuvieron un desempeño significativamente peor. Pero en el grupo B, esos mismos estudiantes tuvieron un buen desempeño, la brecha desapareció por completo. ¿La razón? La identidad y la amenaza del estereotipo. La gente como yo no saca buenas calificaciones. Si repruebo se va a demostrar que soy un fracaso. La mente bajo estrés y el rendimiento colapsa. Para uno la identidad se volvió un multiplicador y para otro un limitante.
Pero hasta ahora, todo lo que ha pasado, todo ha sido interno. Dentro del cerebro, dentro de la identidad. Ahora viene esa cosa que empequeñece a todos los demás multiplicadores. Capital social, personas, redes, oportunidades. El primer trabajo de Rahul, la recomendación del compañero de generación de su papá en el IIM. Desde el primer día en el equipo senior. Un mentor que invertía activamente. Asiento en reuniones con inversionistas. Un ecosistema que seguía mejorando continuamente. Acceso a oportunidades 5 veces. El primer trabajo de Raj, colocación universitaria, una empresa decente, 1 o 2 buenos seniors, pero sin mentoría activa, red limitada, crecimiento lento, acceso a oportunidades, 2 veces, y el primer trabajo de Rohan, entrevista abierta, piso de fábrica, sin red de contactos, sin mentor, sin ecosistema, acceso a oportunidades una vez, datos del Reino Unido, mismo título, misma empresa, mismo puesto, pero solo por tener un trasfondo socioeconómico más bajo, tardó un 25% más en obtener un ascenso. Estas personas no eran más lentas, simplemente no tenían esas puertas abiertas que el papá de Rahul le abrió desde el primer día. Ahora vamos a alejarnos un poco y ver todo el cálculo completo. Los 3 empezaron con el mismo potencial genético, en la misma ciudad, el mismo año, 4.500 contra 756 contra 100. No fue suerte, tampoco fue genética. Más bien es una arquitectura de probabilidad diseñada sistemáticamente, que multiplicó a uno, limitó a otro y al tercero lo puso un tope incluso antes de nacer, y nosotros solo vemos el resultado. El salario de Rahul es de 150,000, el de Raj es de 50,000 y el de Rohan es de 22,000, y dicen que algunas personas son naturalmente más capaces. Eso no es mérito, es matemática. ¿Por qué las personas inteligentes están en la cima de las jerarquías de dominancia? Y la respuesta es porque llegan ahí primero. Y esta no es solo la historia de Rohan. En la India, las comunidades de castas bajas históricamente han tenido que pasar por muchas carencias. Se les negó la propiedad de la tierra, la educación y la nutrición. El resultado de esa arquitectura ambiental fue que, en 1944, la diferencia de CI basada en castas era menos genética y más fabricada. Y hoy en día está ocurriendo exactamente lo mismo con la clase económica baja. Lo que ha aumentado abajo, creces sobre eso, no puedes crecer en la mesa frente a ti. Pero ¿sabes qué hicieron las personas más peligrosas del mundo? Entendieron la arquitectura de probabilidad de su éxito. Luego buscaron los huecos en ella, y a través de esos mismos huecos, multiplicaron por 10 la probabilidad de su éxito. Esto no era trabajo duro a ciegas, tampoco era motivación. Era diseñar el éxito con un enfoque práctico, por uno mismo, científicamente. Y eso es el Psycho Mindset. Entiende científicamente la estructura de la realidad y luego rómpela a tu favor. Yo hice exactamente eso. No permití que la etiqueta de tener un trasfondo en comercio se pegara a mí. Reconocí mi propio talento y creé uno de los canales más grandes de la India, Get Set Fly Science, por Gaurav Thakur. Con el apoyo de todos ustedes, estamos entre los 40 principales del mundo. Yo pertenecía a una familia de clase media, por eso elegí una arquitectura de éxito diferente, donde tenía ventaja. Elon Musk habla en términos de probabilidades extremas y logra hacer las cosas más improbables, manipulando las probabilidades a su favor, usando los primeros principios. Los primeros principios son una forma de ver el mundo desde la física. Y lo que realmente significa es que reduces las cosas a las verdades más fundamentales y luego razonas a partir de ahí. Entonces, en el próximo video vamos a descifrar exactamente esto. Si el sistema construyó la arquitectura de Rahul usando 5 multiplicadores, nosotros vamos a descubrir nuestros multiplicadores por 10. Esto no será un discurso motivacional, será una intersección de neurociencia, psicología y teoría de la probabilidad, porque hasta ahora solo hemos visto problemas. Ahora es momento de ver la ingeniería del éxito. La arquitectura de Rahul fue construida por su padre, sin pensar, sin diseñar, solo como un subproducto del nacimiento. Eres la primera generación que puede diseñar conscientemente, esa era la ventaja. Esto será por elección. Así que manténganse atentos hasta el próximo video. Chicos, estamos destinados a ser grandiosos.